Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí felices de estar aquí otra semana más compartiendo contigo uno de tus programas favoritos que es Mujer de Fe. Estamos felices de poder traer semana tras semana lo que Dios ha venido haciendo o lo que nos ha enseñado o lo que hemos aprendido para compartírtelo a ti. Yo sé que no estás mirando este programa de casualidad, no es de casualidad que alguien te lo compartió o te dijo, es porque Dios quiere hablarte a ti, quiere decirte algo específico a ti. Em, Así que vamos a ver qué es lo que Él va a hacer por medio de Miriam y por medio de tu servidora. Así que estamos felices. Ya saben que Miriam ya es parte de la casa, gracias a Dios, porque así Dios lo quiso. Amén. Porque tus planes siempre son mejores que los nuestros. Así que te queremos dar la bienvenida, recordarte a ti que estás mirando hoy esto, que tú eres importante, que no fuiste un accidente, que eres importante y que hay tesoros dentro de ti que nosotras lo necesitamos. Nadie va a tener eso solo que Dios depositó en ti. Solo míralo a Él y permítele, mira a Dios, a tu Padre Celestial, y permite que Él empiece a entregarte esos tesoros o ¿cómo se dice? A desempacar, a unwrapping A paper, como desarrollar. a desarrollarlo para que tú puedas compartirlo. Dios los bendiga. Muchas gracias, mi amor. Mi esposito me trajo mi café. Así que muchísimas gracias. Así que ahora sí comenzamos. Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vanessa? Qué alegría nuevamente empezando semana. Empezar la semana contigo se me ha convertido en algo muy lindo. Es una bendición muy grande estar cada lunes contigo. Ya como que empieza la semana de una manera diferente y con esa expectativa de decir, Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros esta semana? Y justo le venía diciendo a mi esposo hace un momento, le decía, tengo sentimientos encontrados porque estamos en procesos de hacer cambios nuevamente en nuestra casa, en nuestro eh, tema de trabajo. Entonces como que yo le decía, "Oh, tengo que hacer unos procesos internos nuevamente para acomodarme nuevamente a los cambios". Pero el Señor ha sido tan bonito, Vanessa, y en cada momento, pues definitivamente pone a mi esposo como ese columna que me sostiene y pues el Señor básicamente es el primero que nos sostiene. Pero cuando lo escucho a Él, como que me alienta y me alimenta a decir, o sea, yo le admiro mucho su capacidad de resiliencia y su capacidad de renovarse cada vez y cada vez tiene ideas nuevas. Y yo digo, y como que lo veo siempre tan contento y como con tanto dinamismo, y yo digo, y Señor, ayúdame a Yes. contagiarme de ese dinamismo de Él. Oh, y le damos gracias a Dios por nuestros esposos, Miriam, Amén. le doy gracias porque necesitamos tener, si no estás casada, si no están casados, necesitamos tener que ser esa familia espiritual, esa familia que, 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 que está, familia espiritual, esa familia que está poniendo su mirada en Dios, aprenden de Él. Tenemos que buscar esa comunidad, esa es la palabra, comunidad, porque muchas veces lo ven Comunidad. familiar y dicen, no, mi familia no, pero una comunidad que nos dé ese aliento. Si no están casados, si están casados y no sientes ese soporte de tu esposo, como ahorita dijo Miriam, que le da gracias a Dios porque ese pilar, tú puedes convertirte en ese. Ah, Y sí, que sí. ya, Si tú no encuentras ahí, sí como dice, si tú no, si tú ves alrededor y no encuentras quién es la columna, entonces es porque tú eres la columna de la, yes, de la iglesia o de tu familia o de las personas que te están rodeando. Entonces, sí, yes. Vanessa, ay, bendito. Y hoy, ayer le preguntaba a Miriam, ¿por qué he estado? Pero Dios es bueno y le doy gracias porque Él sabe los corazones más de todo. Pero ella le decía, Miriam, ¿qué vamos? Y me dice, Vanessa, justo mi esposo predicó esta prédica, que le ha pedido ella permiso a él, así que tenemos que honrar lo que él, porque él ha obedecido, él se ha preparado y compartió algo hermoso que le ha dado permiso a su esposa para compartirlo hoy. ¿Y ustedes quieren saber más de Frank? ¿Quieren saber más de él, más de Miriam, de familias, a los hombres que nos miren y quieren aprender más? ¿Dónde pueden mirarnos, Miriam? Bueno, en este momento estamos en una pausa en cuanto al canal. Tenemos sí unos mensajes
que habíamos hecho, o sea, que el Señor nos permitió compartir en pandemia y a partir de eso, bueno, se han desarrollado más ministerios, pero lo que tenemos en este momento ya en YouTube grabado, lo encuentran como Hogares, el corazón de la iglesia. Ahí van a encontrar a mi esposo con muchos mensajes que el Señor le regaló. En este momento estamos trabajando más hacia la formación de líderes como Sinergia Latam. Y es toda la parte de capacitación de líderes. Hace un tiempo, cuando las primeras veces que me invitaste, les conté que él se había certificado con John Maxwell y esto ha permitido que él desarrolle aún más ese potencial que Dios le ha dado desde casi que desde el vientre, desde que él era muy niño, él ha compartido la palabra y ahora pues con el respaldo pues primero de Dios, ha sido pues su base, su fundamento, pero ahora tiene el respaldo de John Maxwell y eso ha hecho también que pueda abrirse un poco más a otras áreas, a otros ámbitos y ahora está muy enfocado en la formación de liderazgo. Entonces nosotros tenemos reuniones en las noches en cuanto a esas capacitaciones de formación de líderes con las leyes de John Maxwell. Entonces, eso es lo que en este momento estamos haciendo. Pero si quieren ver mensajes que ya nosotros hemos grabado, pueden buscarnos como Hogares, el corazón de la iglesia. Ya más adelante yo creo que les podremos estar compartiendo más información, pero ya desde Sinergia Latam, que es lo que el Señor nuevamente nos ha regalado para poder compartir de su palabra y hacer más líderes, que es lo que necesitamos, y formar más personas, que es el propósito que el Señor nos ha entregado. Si necesita más información de lo que acabo de compartir, Miriam, de acerca de cómo crecer como líderes en tu hogar, porque se necesita en nuestro hogar, ya sea para nuestro trabajo, pero primero como nosotros, pueden escribirnos y les pasamos la información de Fran. Así que Así estamos es. ahora sí, Miriam. Así es. Bueno, no sé si quieres que comencemos a compartir. Yes, please. Ok, Vamos a comenzar. bueno. Mi esposo compartió este fin de semana sobre lo que significa ser un, un cristiano. Y voy a contarles un poquito el detrás de, ya que yo estoy ahí en toda la preparación, siempre yo estoy detrás de dándole el tinto, llevándole, pero yo lo escucho como él prepara sus mensajes. Y cuando él estaba preparando el mensaje, él estaba buscando una cita bíblica que fuera el fundamento de ese mensaje que el Señor ya le va a regalar. Y busca Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3 y la lee en la versión de Message. Eh, es una versión en inglés y él me dice, sí, por esto, él no es bilingüe, pero dice, sí, esta es lo que me va a motivar para aprender a hablar inglés y leer todo bien, es esta versión de la Biblia. Así que los que nos escuchan en este momento y son bilingües y saben leer en inglés, se las recomiendo. Es una versión que es, o sea, preciosa, de verdad que abren muchísimo más, como que explican mucho más los versículos. Entonces se la recomiendo. The Message, esa es la versión de la Biblia. Yes, yes, yes. Entonces, Hebreos 12:1-3 dice, ¿ves lo que significa todos estos pioneros que abrieron el camino, todos estos veteranos animándonos? Empieza con una pregunta, con un interrogante. Dice, significa, o sea, ahí está diciendo como, vamos a desarrollar esta pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Listo? Entonces, arranca con una pregunta. ¿Ves lo que significa todos estos pioneros que abrieron el camino, todos estos veteranos animándonos? Significa que será mejor que sigamos adelante. Entonces, nos está animando a continuar. Primer punto. Desnúdate, empieza a correr y nunca te rindas sin grasa espiritual extra, sin pecados parásitos. Mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia como lo hizo, debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Ese final estimulante en y con Dios. Podía soportar cualquier cosa en el camino, la cruz, la vergüenza, lo que fuera. Y ahora Él está allí, en el lugar de honor, junto a Dios.
Cuando se encuentren flaqueando en su fe, repasen esta historia nuevamente, punto por punto, esa larga letanía de hostilidad que él atravesó. Y eso disparará adrenalina a vuestras almas. Cuando mi esposo termina de leer esto, lo leyó en inglés, lo tuvo que traducir. Cuando él termina, yo lo escucho que hace, wow, amor. Y yo, ¿qué? Me dice, ven y lees. Cuando me siento, yo le digo, espérate, déjame, yo lo leo a mi manera. Y cuando lo leí, yo dije, oh, por Dios, Señor. O sea, en estos versículos podemos encontrar lo que significa ser cristiano. Entonces tenemos a una multitud de testigos que nos están observando, que nos están viendo y nos están diciendo, no te rindas. Y esa multitud de testigos no son nada más y nada menos que todos aquellos personajes que tenemos en la Biblia desde el comienzo de la creación, lo que nos ha dejado registrado en su palabra. Es toda una cantidad de testigos que están diciéndonos desde, mi esposo lo decía, desde las graderías. Es como si alrededor de nosotros estuvieran aplaudiéndonos, haciéndonos como la barra, hey, tú sí puedes, recuerda lo que el Señor te está diciendo. Y después dice, desnúdate y empieza a correr y nunca te rindas. Es como despójense de una cantidad de cosas que tenemos, que cargamos, lo que hemos venido hablando a través de estas semanas, de las cargas, de las presiones, de las tristezas, de las tantas situaciones, ¿cierto? Que siempre decimos, ah, es que han venido muchas cosas. Y el Señor lo que hace es alimentar nuestra fe. Y Él lo que dice es, desnúdate y empieza a correr y nunca te rindas, sin grasa espiritual extra. Entonces, a veces no solamente estamos gorditos y estamos pesados de la comida que nos comemos, sino son aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Dice pecados parásitos, esos pecados que están escondidos y que no nos damos cuenta, que no son tan evidentes, porque pues digamos que a veces decimos, ay, los pecados, ay, sí, la mentira, el robo, las cosas que podemos ver fácil, pero resulta que tenemos parásitos que no nos están dejando avanzar y son esos pequeños hábitos que tenemos y no nos dejan o que a veces no somos conscientes de lo que está pasando. Y ahí me remonto un poquito, esto es fuera de, esto no es de él, esto ya, el que el Espíritu Santo me dice es, um, así como dicen Salmos, y David le decía, en oración le decía al Señor, escudriña, oh Dios, mi corazón, ¿cierto? En oración decirle, Señor, mira, ayúdame a escudriñar mi corazón. Y son para poder identificar esos pecados parásitos. Enseguida dice, mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia como lo hizo. Y acá enseguida hay una parte que es lo que Él nos da cuando somos cristianos. Dice, debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, ese final estimulante con Dios, podía soportar cualquier cosa en el camino, la cruz. Aquí nos está marcando que desde el principio Jesucristo tuvo un propósito. Y así como Jesús, Dios le dio un propósito, a todos sus hijos nos ha dado un propósito. Y Él dice, estudia. O sea que Él quiere que nosotros como sus hijos nos preparemos. Dice, como Él lo hizo. O sea, Jesús se preparó desde que era muy niño. Dios lo preparó, siendo Jesús el Hijo de Dios. Jesús como hombre, para darnos un ejemplo. Dice que podía soportar cualquier cosa en el camino porque Dios lo preparó tan bien. Y es lo que nosotros también estamos haciendo en este camino, es prepararnos muy bien. Cuando hablamos de esos testigos, mi esposo habló de unos personajes que son, que como que, oh Señor, gracias, porque es lo que nos identifica como cristianos. Cuando yo te veo, Vanessa, te digo, ok, ¿de dónde eres? ¿Cómo hago yo para identificar que realmente tú eres del Perú? Entonces, normalmente tú sacas tu credencial, tu pasaporte, dices, mira, aquí dice Vanessa Hofmeister, bueno, tus datos y dice nacionalidad Yes. peruana, ¿cierto? En mi Sí. caso, Miriam Herrera, mi cédula dice el número de la cédula, mi fecha de nacimiento, mi tipo de sangre, de dónde soy, colombiana. Pero cuando nosotros conocemos a alguien cristiano, decimos, ¿cómo yo sé que tú realmente eres cristiano? Porque nosotros no venimos con un letrero diciendo, yo soy cristiana, o los que ponen el sticker en el carro y dice, yo soy cristiana y 3 cuadras adelante pegan el frenón, cierran al vecino, hacen mala Insultan por cara. acá.
Y uno dice, oh no, mejor no pongas el sticker diciendo que eres cristiano, quédate callado. Yes, yes, No nos, yes. no hagas quedar en vergüenza el nombre de Jesús, porque eso es lo que pasa, que decimos yo soy cristiano, pero entonces eres incumplido, no haces lo que debes hacer, no inventas más de lo que te corresponde. Y si de primeras dices, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Miriam Herrera y soy cristiana. Entonces, como que no lo hacemos, ¿cierto? Y lo que nos debe identificar como ser cristianos es nuestra persona como tal. O sea, que yo empiece a conocerte y como que uno diga, ah, esta persona es diferente. En ella hay algo diferente. Esa persona es cristiana. Hay una frase que dice, dime que eres cristiano sin que me lo digas, ¿sí? No necesitamos ponernos el letrero, Las, el sticker. Ujú, las acciones hablan más que las palabras. correcto. Entonces nos encontramos con Noé. Noé tiene una característica y normalmente cuando hablamos de Noé, lo encontramos en Génesis capítulo 6 versículo 10. A Noé siempre le asignamos él, fue muy obediente porque hizo el arca, ¿cierto? Pero a mi esposo nos hizo, o sea, Dios le revela algo tan diferente y nos hace caer en cuenta que Noé era un hombre justo y honesto entre la gente de la época. Eso dice el versículo. En esta historia de la familia de Noé, él era un hombre justo y honesto entre la gente de la época. Así que lo que lo identificaba y lo que lo hacía completamente diferente y para que fuera llamado fue ser un hombre justo y honesto. Y a partir de eso, de esa justicia que él tenía, de esa honestidad que él tenía, él pudo obedecer el mandato. Pero lo primero que identifica la palabra de Dios con Noé es que era un hombre justo. Y es lo que nosotros nos debe identificar como, ¿cómo sé que tú eres cristiana? Ok, son características que nos van enseñando y nos van mostrando, ah, ella es justa, él es justo, es honesto, a pesar de las cosas, la honestidad se encierra en una cantidad de cosas. Honestidad la podemos ver inclusive cuando tú estás haciendo una fila para reclamar algo, para pagar algo. La honestidad es, no me voy a colar a pesar de que el cajero me llame y me diga, ve, pasa adelante que yo te conozco, somos amigas, no importa que hayan 10 personas adelante. No, tú tienes que ser justa, que hay 9 personas adelante haciendo fila igual que tú, y no porque alguien te llamó adelante, tú puedes colarte y ir hacia adelante. Son pequeños detalles que te indican y que te hacen ser una persona justa y honesta como Noé. Y ya cuando nosotros encontramos esas características, el Señor dice, ya estás preparado, te voy a dar una asignación, te voy a dar algo importante para que tú puedas realizar. También encontramos a Rebeca, Génesis 24. O sea, hay muchos personajes, pero los que mi esposo escogió y les quiero compartir son ellos. Rebeca, capítulo 24 del libro de Génesis. Rebeca fue la esposa que Dios escogió para, para Isaac. Y en ese tiempo los papás debían elegir, o pues en ese momento él estaba eligiendo la esposa para su hijo. No, para los que no conocen la historia, para que la lean toda, Génesis capítulo 24. Y Rebeca es una mujer que es una mujer muy, muy generosa. Cuando el criado va a buscar a la esposa para Isaac, él le da unas señales a Dios, que no son señales tan fáciles en la época. Dice, Señor, yo voy a llevar a mis camellos y que la persona que me dé agua, y no solamente me dé agua a mí, sino le dé agua a mis camellos, ella es la mujer que va a ser la esposa para Isaac. Pues son como, son cosas que no son tan lógicas, ¿cierto? O sea, son cosas como que, Señor, esa es la señal. Y Dios es tan bonito que pone a Rebeca y no solamente Rebeca le da agua, sino que va le da agua a todos sus camellos. ¿Cuánto se pudo haber demorado ella en esa tarea? O sea, nosotros leemos a veces la Biblia, la leemos como tan superficial de, ay, esta mujer, le digo yo a mis hijos, yo qué mujer tan desocupada, no tenía nada más que hacer que darle de tomar a este señor X desconocido y a un montón de camellos, eran 10 camellos.
cargados. Imagínate cuánta agua toma un camello. ¿Cuánto tiempo le tuvo que haber ocupado a Rebeca darle de tomar Y, a y estos mira, camellos? y mira a ese señor, al siervo de Abraham, sentado, sin moverse. Tal cual. O sea, estoy yo dándole de beber a tus camellos y tú estás solo sentado porque él se puso a observar. A ver Sí, si, sí, en vez de decirle ven entre imagínate. los dos. Ven, yo te Conociéndome, me ayudo. hubiese dicho, le voy a ayudar, pero ayúdeme también usted, ayúdese para ayudarlo. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Pero no, Rebeca, ¿qué hizo? En esa generosidad, Dios la ve. Entonces, ¿qué nos indica? Ya vamos, que seamos justos, honestos, que seamos generosos, ¿cierto? Esa generosidad que sobrepasa, que a pesar de, tú digas, yo voy a hacer algo más de lo que me están pidiendo. Luego encontramos a Esther, Esther capítulo 2. Van a encontrar a la reina Esther, una mujer que Dios levanta en un momento muy crítico para Israel, porque había un señor muy malo, muy malo, que quería acabar con toda la vida, con todos los descendientes, todos los israelitas. Y Dios lleva a Esther, una mujer bella, una mujer muy bonita, pero no solamente eso, sino una mujer obediente y una mujer que estaba lista para la asignación que Dios le estaba dando. Y esta mujer, a pesar de todo lo que pasó, sabía escuchar, sabía también seguir todas las indicaciones que el eunuco y que su tío le habían dado para que ella pudiera hacer. Es una mujer que está en el momento que Dios la necesitaba. A veces nosotros estamos en nuestra familia y somos como que fue el momento que Dios eligió para llevar el mensaje de la salvación. Entonces, como hablábamos al principio, si tú no ves otra persona que te esté levantando y que sea columna, tú eres esa columna en tu familia. Tú eres quien debe llevar el mensaje de Dios a tu familia. Tú eres quien debe doblar las rodillas y clamar y orar a Dios, intercediendo por tu familia. ¿Sí? Luego encontramos a David. Primera de Samuel capítulo 16 encontramos la historia de David. David, el rey David. Cuando Dios lo elige, cuando Dios lo busca, David estaba cuidando las ovejas. David no estaba en otra posición, sino que Dios lo estaba preparando desde el monte, cuidando a su rebaño, y lo estaba preparando desde su corazón. Pero David tuvo 5 rechazos. El rechazo número 1 del profeta Samuel, porque dice, aquí yo no veo, ¿será que es que hay alguien y lo ve y como usted tan chiquito, desde que lo dice, ¿será que sí? Ese es el ungido. El papá lo tenía ya en el monte y de alguna manera lo estaba rechazando. El Claro, rechazo claro, de porque los solo hermanos. presentó a sus otros hijos menos a David y se acordó de él. Yes. Sí, es que, sí, tengo uno por allá en el monte. No tiene uno más porque de ese es cierto, porque cuando presentaron, creo que fueron 5, no me acuerdo cuántos hijos lo presentaron, y el Samuel dijo, ese se ve el tito, guapo, ese debe ser. Pero no, Dios le dijo, no, no tenía paz. Y siguiente, y después del quinto señor, pero todos estos son, son perfectos para que sean rey. Y Dios decía, no, y ahí tuvo que el preguntar al papá, porque el papá de David ni siquiera se acordaba de que David existía, ni siquiera podía imaginarse que una persona como David podría ser escogido Pudiese por llegar, Dios. pudiese llegar a ese cargo. Y bueno, después los hermanos, ¿no? Los hermanos se burlan de él cuando le ponen sus corazas y todo, le ponen sus armaduras y todo. Y él decía, no, yo necesito ser yo para poder hacer lo que Dios me mandó a hacer. El rey Saúl, cuando lo ve, dice, este pequeño, esta persona, este personaje, o sea, yo no me imagino la cara de Saúl cuando mira, este es el ungido de Dios. Y como que, ¿en serio? Es él. Y fíjate que a pesar de todos esos rechazos, Dios lo levanta. Y el último, cuando va y se presenta ante Goliat y le dice, usted viene a matarme a mí, siendo yo Goliat, siendo yo el grande, con una onda, con piedras, como si yo fuera un perro. Entonces, a pesar de ser rechazados, a pesar de muchas veces creernos nosotros mismos que no valemos, que no estamos preparados, Dios dice, sí lo estás.
Dios ha puesto una asignación, ha puesto una labor donde te dice, sí estás, yo te llamé y yo te voy a preparar y te voy a respaldar. Y aquí también el Señor trabaja mucho con nuestra autoestima y nuestra identidad. Entonces, sí estás preparado, sí te voy a mandar. Y por último, por supuesto, retornando al primer versículo, cuando dice y nos muestra a Jesús, dice que al final, eh, siempre que nos encontremos flaqueando, así como David, que se encontraba de pronto em, con esa sensación de no soy suficiente, dice que cuando nos encontremos flaqueando en nuestra fe, y esto que es un programa de fe que alimenta la fe, dice cuando se encuentren flaqueando en su fe, repasen esa historia nuevamente. Entonces repasemos toda la historia de la palabra de Dios nuevamente, cuando sintamos que no podemos más. Punto por punto, dice el versículo. Y miremos también a Jesús, esa larga letanía de hostilidad que Jesús atravesó. Y al final me encanta cómo termina. Y eso disparará adrenalina a nuestras almas. Entonces, retomando todo, ya el Señor nos dice, ok, ¿cómo quiero que tú seas? ¿Cómo me vas a decir que eres cristiano sin que tú me digas que eres cristiano? Siendo justos, siendo honestos, siendo generosos, siendo obedientes, sanando nuestro corazón, nuestra identidad y cumpliendo el propósito que el Señor nos ha mandado. Amén, Vanessa. Me encantó, Miriam. Y le doy gracias a Dios por ese mensaje porque todos necesitamos recordar. Recordar, tal vez dices, sí, pero yo no soy cristiano porque por todo eso lo que la gente ha hecho. Hace unas semanas hablaba con mi hermano y mi cuñada y hablamos que como en los momentos de proceso es ahí donde buscamos a Dios desesperadamente, pero muchas veces nos dejamos guiar anteriormente por lo que la gente decía. Ay, no, por eso yo no voy a la iglesia, por esas personas que, ¿cómo son? Ay, yo por eso. Entonces yo no podía contestar nada porque no tenía revelación de Dios, pero después le doy gracias a Dios que Él contesta y muestra. Hay personas, todos aquí, todos necesitamos ir al peluquero, ¿correcto? Y hay peluqueros buenos y hay peluqueros malos. Tú vas a un peluquero y si te deja un hueco en en la cabeza, te cortó uno más largo que el otro, ¿qué haces? No por eso vas a dejarte de ir a cortarte el cabello, ¿verdad? No por eso vas a renunciar a eso, sino vas educadamente y buscas a otro, ¿verdad? Porque al final necesitas tú un servicio, necesitas tú ir y verte bien, y así es. No por esos errores que otros hemos cometido, porque yo también he fallado, yo también he dicho cosas que no están bien, pero Dios me ha perdonado en mi intimidad con Él. Me ha mandado a pedir perdón cuando he tenido que, si yo o alguien te ha fallado, te pido perdón. Perdóname o perdona a esas personas que cometieron error contra ti. Y cuando tú estés en ese proceso te vas a dar cuenta que tú también vas a fallar, tú también vas a caer, tú también vas a tener esos parásitos que decía Miriam, que ni cuenta nos damos y pensamos, estoy ayudando a Dios con esto. Dios no necesita que ayudemos. Te pido perdón aquí y que tu corazón pueda recibir ese perdón para que tengas esa sanación. Y te voy a decir algo, todos vamos a fallar. Nadie se está libre de fallar. El único que no te va a fallar es Dios. Míralo a Él, búscalo a Él, para que Él pueda llenarte, para que Él te pueda mostrar su verdad. Nosotros podemos compartirte aquí, pero al final del día, el que te va a dar esa identidad, el que te va a dar eso que ni siquiera necesitas mostrarle a las personas, es Dios, es Él. Busca el amor de Él, el que nunca te va a fallar. Tú puedes fallar, te vamos a fallar. Tú como mamá o papá vas a fallar, pero Él nunca te va a fallar. Así que eso, gracias, Miriam, estuvo excelente. Y ahorita que decía Miriam, le doy gracias a Dios esta semana, Miriam, le he dado gracias a Dios porque muchas veces yo también quise tirar la toalla. Ujú. También muchas veces quise renunciar porque que uno tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir, quise, pero Dios no permitió. Y ahora estoy así como la reina Esther,
que para ese tiempo he llegado. Cuando te das cuenta de que toda tu obediencia valió la pena, porque estés acumulando autoridad en tu vida, para que en el momento donde Dios te necesite, tú puedas parar de decirle aquí estoy como tu hija, porque conociste de Él y no te rendiste. No te rendiste. Y ahora te digo a ti, si tú ya eres cristiana y has visto y has obedecido, Dios tiene el tiempo donde va a necesitarte. Sigue preparándote, sigue aprendiendo, sigue repasando qué significa ser cristiana, sigue, no te rindas porque créeme, Dios necesita todo eso que Él ha depositado en ti, no es pérdida de tiempo, ha permitido que crezca, la siembra ha permitido que dé fruto porque se necesita para estos tiempos. Para estos tiempos. Bueno, deseo que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que Amén. sigan siendo de bendición a muchísimas personas. Gracias, gracias, Miriam. Amén. Muchas gracias, Vanessa. Bendiciones para todos.